Del campo a tu mesa con la mejor calidad. Carnes Joaquín. Novillitos de primera calidad, cortes de cerdo, pollos y todo eso que te encanta probar, ahora con envío a domicilio. Llamando al 358-431-0084. Carnes Joaquín te espera de lunes a sábados en horario comercial. Godard 1981, Río Cuarto. 102.9 Gospel, gente que se informa. GPS de Noticias se detiene en este segmento para compartir información específica, una temática, 1000 preguntas y la persona idónea para responderlas. GPS de Noticias. y 36 minutos en toda la República Argentina, y ahora vamos a hablar en clave feminista con Julieta Fernández. Hoy vamos a hablar de violencia obstétrica. ¿Cómo estás, Juli? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, chiques. Franco, Carlita, Marcos también. Sí, el tema de hoy, esta vez ya no respaldado por efemérides ni nada por el estilo, pero un hecho lamentable que, bueno, se dio a conocer esta semana, tuvo trascendencia mediática y es... No sé si es un hecho de violencia obstétrica concretamente, porque digamos quien se ve perjudicado en este caso es un bebé que tenía 3 semanas al momento de que ocurrió el hecho que denunció su mamá, pero se da en un contexto, digamos, en este caso en la maternidad Kowalk, que yo concretamente no me voy a adentrar en el caso puntual porque lo voy a, por supuesto, ilustrar un poco con lo que ha trascendido mediáticamente, pero que... como les comentaba así fuera de micrófono, me llevó a preguntarme a partir de comentarios que, por supuesto, la viralización de estas noticias en redes sociales lleva a que mucha gente comente y exprese su sentir frente a estas noticias y decir, bueno, yo viví una situación similar o me trataron mal verbalmente o no respetaron mi decisión en este sentido, ya sea en la maternidad Kowalk como en cualquier, digamos, centro médico, en cualquier lugar donde estas personas hayan tenido el parto. Así que bueno, en este caso vamos a primero partir del caso puntual del que nos referimos, que es el que se dio a conocer esta semana aquí en la ciudad de Río Cuarto. Gabriela Cuello, mamá de un bebé que estuvo internado por bronquiolitis en la maternidad Kowalk, entendemos que en el área de neonatología porque tenía apenas 3 semanas de vida. Bueno, lo que sucedió, digamos, es en este periodo de internación, que entendemos no habría sido más de 3 días, cuando ella va a ver a su bebé para amamantarlo, percibe en uno de esos días que tenía, que estaba todo vendado, ¿no? Que tenía una quebradura, en este caso en el bracito izquierdo. Bueno, lo que sucedió a partir de esto es que, primero lo que hizo Gabriela fue plantearle a la maternidad, en este caso a Diana Portela, que es la responsable de la maternidad Kowalk. Lo que le plantearon allí es que el bebé tendría un problema óseo, alguna cuestión de una enfermedad, digamos, al nacer. Por supuesto, Gabriela se preocupó mucho porque dice, no me dijeron esto apenas nació, cuando se hacen todos los chequeos y controles pertinentes. Y bueno, esto lo contrastaron después a partir de que ella habló con su abogado, de que bueno, no sería así, que aparte con un traumatólogo que lo ha revisado recientemente al bebé, esto habría sido por un golpe, digamos, que ha sido inevitablemente entre ese periodo de tiempo que él estuvo internado. Eso es lo que por lo menos ha trascendido de parte de la defensa de Gabriela Cuello, que es en este caso el doctor Agustín Botarini, que ha manifestado esto a varios medios. En este caso estoy citando concretamente lo que dijo a los colegas de Puntal. Bueno, tanto la mamá como su abogado aseguran que el niño no padecía, como decíamos recién, estas enfermedades previamente. Se hicieron estudios que descartaron lo que le habían dicho desde la maternidad y que aseguran que el daño que tiene el bebé es producto de un golpe. Bueno, entiendo que enviaron una carta documento. Primero quisieron hacer, no sé si es mediación el concepto, pero muchas veces lo previo a la judicialización de la instancia, tenían intenciones de judicializar. Todavía no sé si hay novedades de si efectivamente lo han hecho, pero esto ya cobró trascendencia y también lo que evalúan es si esto resulta en un perjuicio mayor en el desarrollo del bebé, elevar una denuncia ya sea por daños o perjuicios. No está encuadrado, como les decía, en lo que es violencia obstétrica concretamente, sino lo que observábamos a partir de este caso es que sí surgen estos comentarios de personas que por alguna razón o denunciaron o no, pero una situación de violencia obstétrica que vivieron ya sea en la maternidad o en algún centro de salud privado en el que parieron a sus hijos o hijas. Así que tomando este caso como disparador,
como les dije, no voy a hacer alguna evaluación, primero porque no soy abogada, porque no tengo los elementos tampoco del caso. Sé que la municipalidad, concretamente, no la municipalidad, sino la maternidad Cowell, que depende del municipio, ha salido, a negar esta situación de que el niño haya sido, el bebé en este caso, haya sido golpeado o se haya caído. Lo que decía la mamá del bebé es que tenían testigos que decían que sí, que eso había ocurrido. Lo tendrá que resolver la instancia que corresponda, si efectivamente se hace una denuncia concreta. Por ahora había una carta documento que intimaba a pedir explicaciones y pedir sobre todo una placa que se le hizo al bebé antes de ser internado, donde allí debiera constar si efectivamente la quebradura, esta lesión, estaba antes o después de que haya sido internado. Dicho esto, como les decía, muchas personas manifestaban estas situaciones que vivían, mujeres o personas gestantes, así que decidimos hablar del parto humanizado en esta oportunidad, que está contemplado a partir de la ley 25.929, que es algo que no es, parece algo que se habla hace mucho tiempo. Hay una semana del parto respetado en la cual, por ahí los gobiernos municipales, provinciales aprovechan de hacer concientización al respecto, pero no hace tanto, digamos, que efectivamente entró en vigencia, es el 2015 el año, y datos concretamente de la CONSAVIG hay desde el 2017 en adelante. Lo que está bueno decir primero que el Ministerio de Justicia en su página web resume, digamos, un poco la síntesis de la ley, que tiene como más de 20 páginas, pero lo que tiene que tener en cuenta toda persona a la hora de parir o que está atravesando un embarazo es que se tienen que respetar los tiempos, digamos. Tenés derecho a llevar tu parto de manera normal, sin que te adelanten, no te den una fecha concreta en particular, a la no discriminación, por supuesto, a que se respete la intimidad de la persona. Lo que comentábamos fuera del aire, que se vio muy vulnerado durante la pandemia, elegir a la persona que te puede acompañar durante ese proceso, en lo que es el parto concretamente, durante el trabajo de parto y el posparto, que el bebé esté en su cuna al lado de la mamá durante toda la internación, salvo que necesite de cuidados especiales, que tanto la mamá o persona gestante como la familia reciban toda la información necesaria en un lenguaje claro que se pueda entender sobre la evolución del parto y del bebé, de lo que puede pasar y sobre los cuidados a tener después tanto el bebé como la mamá. Y también el tema de los cuidados, los beneficios de amamantar y muchas otras cuestiones, que estos son los puntos principales en líneas generales. Pueden consultar la ley en el sitio web del Ministerio de Justicia bien completa, están todos los artículos detallando, pero esto sería como una síntesis de lo que cada persona que está por parir debería saber. Esto es lo que tiene que respetarse en la institución médica en la que se va a llevar adelante ese proceso. También se habla de parto seguro, que tiene que ver sobre todo con la información, también el tema de la cesárea, si es en un caso indicado. Por lo que decía el sitio web del Ministerio de Justicia, no es algo que se recomiende por una cuestión de comodidad, sino que el personal médico determine que es necesario. Pero como les decía, los datos concretamente a partir del 2017 es que hay datos concretos a nivel nacional de la CONSAVIG, la Comisión Nacional Coordinadora para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, que recepta denuncias y a partir de eso también ha llevado un registro que voy a decir concretamente el del último año, que es el del 2020. Denuncias, hubo un 64% de denuncias que se realizan en el ámbito privado a efectores de obras sociales y prepagas y un 36% del sistema público. Ojo que esto no quiere decir que haya más casos, o probablemente sí en el caso del ámbito privado, pero está hablando concretamente de denuncias. Puede que haya más en el ámbito público, pero esas denuncias no se concretan. Después vamos a escuchar un testimonio que no solamente habla de la experiencia personal, sino también de por qué muchas veces se toma la decisión de no denunciar, al igual que cualquier otro tipo de violencia de género. Muchas veces por no contar con los recursos, no contar con la información, no sentirse preparada psicológicamente para afrontar el proceso de judicialización. Pero en líneas generales las denuncias que sí se concretaron, la mayoría fueron del ámbito privado, un 64%, el 36% en el ámbito público. Esto a nivel nacional. Hay que destacar también que esto es algo que es una información más nueva que yo no la tenía en cuenta, digamos, y a la hora de trabajar la columna me pareció muy oportuno mencionarlo, es que no solamente se habla en lo que es la campaña o las campañas de información y de concientización del parto respetado, hablan también de que ese buen trato y ese trato con respeto, ni más ni menos, se dé durante el embarazo, el parto, el puerperio y también en el posaborto respetado, ¿no? En las intervenciones quirúrgicas también requieren, en este caso, de una interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo, que haya también un buen trato en el momento en que se lleva adelante,
al igual que todos los ítems que mencionábamos recién, se tiene que garantizar también en esos casos. Según los datos de la CONSAVIC, las prácticas o situaciones particulares que incurren en violencia obstétrica, bueno, así las han calificado, y en realidad cada persona que denuncia por lo general no denuncia una sola causa, sino que son varios factores que se dan al mismo tiempo también o que se dieron en el mismo día. En el caso de la cesárea es bastante bajo, un 6%. En el caso de la medicalización o patologización, casi siempre, bueno, en contra de la voluntad de la persona gestante, un 24%. Trato deshumanizado, este es el más fuerte y en la mayoría de los casos se da en un 80% de las denuncias. Solo un 4% en el caso de problemas edilicios, digamos que el espacio en el cual se va a llevar adelante el trabajo de parto y demás esté adecuado con las condiciones de higiene que requiere y demás. La falta de información, tiene un nivel de porcentaje muy alto, también 58%. El no respeto a la decisión de la mujer, que se puede dar, como decíamos recién, ya sea en lo que es la cesárea, una medicalización u otras cuestiones, bueno, un 38%. El negar un acompañante, un 38% también, que se vio aumentado también durante la pandemia. 12% en lo que es el negar el contacto con el hijo o hija. Y un 4% nada más en lo que es el área de neonatología en los primeros días de vida, que yo a prima fase decía, quizás el caso que denunciaron esta semana, digamos esta mamá en el caso del bebé, podría encuadrarse a simple vista, pero bueno, capaz es algo mucho más complejo y no me voy a meter en el terreno del derecho que no es mi especialidad, pero ese es el que menor porcentaje ha registrado. Los porcentajes por provincia, bueno, me parece que es el dato clave de toda esta información. Córdoba se encuentra en el tercer puesto, digamos, de las provincias que más denuncias hay por violencia obstétrica. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el 36%, la provincia de Buenos Aires el 24% y le sigue Córdoba con un 8%. También Mendoza tiene el mismo porcentaje que la provincia de Córdoba, que es un 8%. Esto en el último año, ¿no? En el 2020, que es del cual tiene registro la CONSAVIC. ¿Qué ha pasado desde que se tiene esta información, este registro a partir del 2017 hasta ahora? ¿En qué ha variado, digamos? Bueno, lo que ha descendido un poco más es en el tema de la elección de la cesárea. Aparentemente, según este registro de la CONSAVIC, en algunos casos se habría bajado esta imposición, por lo menos de personal médico que induja, en este caso a la paciente, a la persona gestante, que lo lleve adelante si no hay necesidad, pero sí se ha visto muy incrementado lo que es el trato deshumanizado, que eso incluye, bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver desde el trato verbal para adelante. La falta de información también bajó respecto del año 2019, pero subió respecto de los años anteriores, y también el que hablábamos particularmente en el contexto de pandemia, que es el no respetar la decisión de la persona gestante. Bueno, bajó estaba en un 58%, bajó un 38%, pero en este caso, perdón, el de no respetar la decisión de la mujer. En el negar acompañante aumentó de un 22% en 2019 a un 38%. Este es uno de los indicadores que más aumentó y no es casualidad porque fue justamente en el año de pandemia. Hay que ver cuando se tengan los datos del 2021 si esto continuó también, porque seguimos en pandemia. No sé si se mantienen los mismos protocolos, pero bueno, hay que ver también si eso ha influido. Vamos a bajarlo un poco al terreno local a esta cuestión. ¿Qué es lo que se puede hacer en estos casos? Lo que recomendaríamos es acudir a la Secretaría de Género o a la Defensoría del Pueblo, al área de género. En este caso, algunos datos que nos transmitían allí, bueno, cuya titular es Lucía de Carlos, responsable del área, que bueno, eso es lo que advertían desde en este último tiempo. El tema del protocolo de COVID vulneraba el derecho de las mujeres y personas gestantes a tener un acompañante. Lo que hicieron desde la Defensoría es solicitar que dejaran que esa persona con un PCR negativo pudiese participar de ese momento, porque es un derecho que no se puede ver vulnerado, o hay que buscar la manera de garantizarlo, más allá de si se tienen las herramientas, digamos, para poder hacerlo. La pandemia no tiene que ser un impedimento o un protocolo COVID para que eso se lleve adelante, con los cuidados, por supuesto, que ameritan el contexto. También lo que nos comentaban es que, por ejemplo, otro de los hechos que se da mucho también con personas, mujeres que vienen de la región, y nos mencionaban algunos casos, por ejemplo, de interrupción voluntaria del embarazo, algún sangrado, alguna consecuencia, bueno, que dejó con incertidumbre a esa persona y que necesitaba atención médica, bueno, de no atenderla, de mandarlas de nuevo a su casa, básicamente, sin tener en cuenta, bueno, que podía estar atravesando alguna infección o alguna cuestión, digamos, que podía poner en riesgo su salud. Eso también
también debiera contemplarse en lo que es, como decíamos recién, que la CONSAVIC considera que no es solamente el tema del parto, sino del embarazo, del puerperio y también el post-aborto respetado. Hay que empezar a visibilizar también esta cuestión porque se ejerce violencia obstétrica también en esas situaciones. Para ir cerrando, antes de escuchar el testimonio, que también podemos retomarlo a modo de conclusión después, hay un proyecto del Partido Respeto que se presentó, si mal no recuerdo, en el año 2019, cuando todavía era concejala Patricia Muñoz, que era la ordenanza del plan de parto. Va de la mano de todo lo que planteábamos recién del parto respetado, pero lo que de alguna manera contempla es que haya que por escrito, digamos, tanto padre como madre, si es que está presente, o al revés, mejor dicho, tanto madre como padre, si es que está presente, que dejen por escrito cómo quieren llevar adelante el parto, que haya como una constancia de todo eso, que me parece que en el caso de que se pudiera llevar adelante, en ese momento fue cajoneado por lo que pudimos averiguar, que no sea esta situación de la palabra de uno contra la de otro, porque es lo que puede ocurrir, digamos, a la hora de denunciar, bueno, ¿dónde dejaste asentado que vos no querías que te hicieran una cesárea o que vos no diste consentimiento de esto? El dejarlo asentado en una especie de ficha, algo, digamos, que se llene con anticipación y del que puedan, de alguna manera, que lo tengan como espalda, digamos, ya sea la familia, la mamá, el papá, que lo puedan presentar a la hora de querer hacer una denuncia después por malos tratos, por parto deshumanizado, como se dice, o por no haber cumplido la ley del parto respetado, que bueno, es algo que se hace en campañas, como decíamos, en fechas especiales, pero me parece que hay algunas cuestiones invisibilizadas. Por ejemplo, el posaborto respetado me parece que no se visibiliza lo suficiente, y bueno, otras cuestiones también, que ese testimonio que vamos a escuchar ahora, que es de Salomé Bermejo. Ella es mamá, pero también es militante del feminismo, es estudiante de abogacía, que también hace una reflexión en torno a la ley concretamente, que bueno, en su caso particular consideró fuertemente realizar una denuncia, digamos, con el acompañamiento de la CONSAVIC, desistió finalmente, y bueno, su reflexión de por qué muchas veces hay denuncias que no se concretan en el caso de las personas que sufrieron violencia obstétrica. Desde hace muchos años se pueden conocer situaciones de violencia obstétrica sufridas dentro de la maternidad Cowell por cierto personal sanitario. No se puede generalizar porque hay personal que trabaja adecuado a lo que significa una mujer que va a hacerse atender en un embarazo y su posterior parto. Muchas de esas vivencias tan dolorosas no se denuncian porque quienes concurren a esa institución son mujeres que generalmente no poseen recursos económicos como para poder costear lo que significaría una demanda judicial. También hay que tener en cuenta que el periodo de puerperio es de mucho cambio y adaptación al nuevo integrante de la familia, y no es un tiempo en el que además se tenga el tiempo ni el ánimo para enfrentar un proceso judicial que suele ser largo y bastante agotador. Y entonces la situación de violencia puede quedar incorporada como una experiencia traumática compartida solo con familiares o amigas y nada más. Personalmente, en su momento atendí mi embarazo en la maternidad y me tocó ver alguna que otra situación de intolerancia o contestaciones feas desde personas pertenecientes al personal sanitario hacia, por ejemplo, una mujer que había viajado desde otra localidad con contracciones por una infección que le generaba esas contracciones, y el trato de la persona que la atendía yo no lo sentía adecuado, y personalmente me tocó vivir una situación que la sentí como violencia obstétrica por parte de quien me recibió esa noche en la que tuve a mi hija menor. Y bueno, busqué asesoramiento. Una vez que tuve el asesoramiento, que fue por parte de la coordinadora de CONSAVIC, Perla Prigogine, que me ofreció desde su espacio el apoyo y el acompañamiento si decidía denunciar, decidí no hacerlo por el desgaste que sentí que me podría generar ese proceso judicial en una etapa que me estaba tocando vivir, que era el nacimiento de mi hija, que no la quería vivir de esa manera. Como mamá que vivió esa violencia y como estudiante de abogacía, puedo decir que si a alguna mujer le tocase pasar por una situación de esta índole, que hay leyes que la protegen y la defienden de esta situación de violencia. Estas leyes son
la ley de parto respetado, la ley de parto humanizado, que es la 25.929, e inclusive la ley 26.485, que trata la violencia contra las mujeres, que tiene contemplado en su artículo 3, inciso D, y en su artículo 6, inciso E, que está en conformidad con la ley 25.929, la protección de este tipo de casos y acompañamiento. Y además se puede denunciar en algunos lugares, como por ejemplo en la CONSAVIC, que es la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género, también en el INADI, y también hay un 0800 para asesoramiento, que es el 0800 122 5878. Ahí escuchábamos entonces a Salomé Bermejo contando su experiencia personal. Como les decíamos, ella es estudiante de abogacía, también militante feminista, pero bueno, una de las mamás que sufrió violencia obstétrica en la maternidad Kowalk, desistió, como escuchábamos recién, de denunciarlo, y me pareció muy interesante el testimonio de, bueno, cuáles pueden ser las razones, ya sean económicas, ya sean de no querer atravesar ese proceso de judicialización durante el puerperio. Bueno, cada una sabe por qué a veces toma esas decisiones, y me parece que lo que hace eso es de alguna manera evidenciar una falla en el sistema, ya sea desde la propia justicia o también desde la contención, en este caso, que se pueda recibir durante ese proceso. Repasando un poco a modo de conclusión, ya habíamos dicho, bueno, en líneas generales los ítems, lo que debiese tener en cuenta una persona que está por parir, digamos, cuáles son sus derechos, en este caso de que se respeten sus tiempos, que se respete su intimidad, que sobre todo puede elegir a la persona que la va a acompañar durante el trabajo de parto y posparto. Bueno, entre otras cuestiones también, por supuesto, a no sufrir ningún maltrato verbal, entre varias cuestiones que mencionábamos recién, y sobre todo el consentimiento, que ese no hay que olvidar, y la información. El acceso a la información es fundamental, que sea de manera clara, no con tanto tecnicismo médico que, bueno, por ahí a lo mejor la persona no termina entendiendo, y que es fundamental para el desarrollo de un embarazo sano y también, bueno, de los primeros meses de vida del bebé. Cerrando, bueno, también recordar el número al cual se puede denunciar, que mencionaba también Salomé en este caso de la CONSAVIC, 0800 122 5878, en Río Cuarto, en la Secretaría de Género, buscar asesoramiento, o en la propia Defensoría del Pueblo. Y bueno, recordar, bueno, algunos datos que me parece que son interesantes resaltar, que en Córdoba estamos, digamos, en la provincia que está en el puesto 3 de más denuncias por violencia obstétrica. El 8% de los casos de violencia obstétrica del país se dan en esta provincia, así que bueno, es algo, me parece, a lo que hay que, como decíamos en su momento del 28S, que hablábamos de que las campañas se refuercen, de que el tema esté más presente en agenda y no únicamente en fechas especiales. Me parece que también los estados, ya sea municipal, provincial o nacional, tienen que hacer hincapié en estos temas. Y bueno, por supuesto, el personal médico, capacitarse. Me parece que ya parece una obviedad decirlo a esta altura del partido, pero capacitarse y tratar de, bueno, de darse cuenta de que están con una persona en un momento muy particular de su vida, que probablemente eso también pueda generar, lo decía Salomé en el audio, generar algún trauma o puede terminar incidiendo en sobrellevar una situación en la que muchas veces, digamos, no tenés experiencia y necesitas contención y acompañamiento, y la violencia obstétrica ocasiona todo lo contrario. ¿Hay algún registro, Juli, aquí en Río Cuarto, de cuántas veces ha tenido que intervenir la Defensoría del Pueblo? Mencionabas una intervención en la que tuvo que estar, pero en líneas generales, ¿lo hay? Datos numéricos no he podido conseguir en la Defensoría. Recordemos, digamos, que Lucía de Carlos está ahora, digamos, hasta hace poquito, este año entró en la que es la coordinación del área de género, pero estaría bueno que tengamos, digamos, esos datos, ya sea la Defensoría o la propia Secretaría de Género, así como los tiene, digamos, a nivel nacional y provincial la CONSAVIC. No puedo decir en estadísticas lo que ha sido aquí en la ciudad de Río Cuarto, pero claramente, como mencionábamos, esos casos puntuales, y también que se receptan a veces de la región, como en el caso que mencionábamos de una persona que se había realizado una interrupción voluntaria del embarazo, tuvo complicaciones, volvió a buscar asistencia médica y la mandaron de nuevo a su lugar de origen sin garantizarle la contención y la asistencia médica, sabiendo que podía incluso correr en riesgo su vida. Juli, muchas gracias por una columna más en Clave Feminista. Nos veremos el próximo miércoles. Muchas gracias, gente. Gracias, Juli. Por el aire de GPS de Noticias, Julieta Fernández, que hoy en Clave Feminista hablamos de violencia obstétrica.
Esto es GPS de Noticias, segunda edición.